Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de uno de los acontecimientos más importantes para cualquier fan o coleccionista de Pokémon TCG, el 30º aniversario de Pokémon. Si llevas tiempo en este mundo, seguramente recuerdas todo lo que ocurrió durante el 25º aniversario. Productos agotados, precios disparados, colaboraciones especiales y millones de personas volviendo a coleccionar cartas. Pero la gran pregunta es: ¿qué podemos esperar del 30º aniversario? Y, sobre todo, ¿cómo podemos prepararnos desde ahora para aprovecharlo como coleccionistas o inversores? Quédate hasta el final porque voy a compartir mi opinión sobre lo que creo que puede pasar en los próximos años. Un poco de historia. Pokémon nació en 1996 en Japón de la mano de Satoshi Tajiri. Lo que comenzó como un videojuego para Game Boy terminó convirtiéndose en una de las franquicias más importantes de toda la historia del entretenimiento. Hoy Pokémon ya no son solo videojuegos. Tenemos videojuegos, anime, películas, juguetes, ropa, eventos y, por supuesto, el Pokémon Trading Card Game. Millones de personas crecieron con Pokémon. Y algo muy interesante está ocurriendo. Los niños que jugaban hace 20 o 30 años ahora son adultos. Muchos tienen trabajo, ingresos estables y quieren recuperar una parte de su infancia. Eso hace que la nostalgia tenga un valor enorme. Y esa nostalgia mueve muchísimo dinero. Lo que ocurrió durante el 25º aniversario. Si observamos el pasado, podemos entender mejor el futuro. Durante el 25º aniversario vimos algo increíble. Las tiendas se quedaron sin producto. Era casi imposible conseguir ETB, Elite Trainer Boxes o cajas especiales. Muchos productos duplicaron o triplicaron su precio en pocos meses. Hubo colaboraciones con McDonald's, celebridades, influencers y grandes marcas. Miles de personas comenzaron a abrir sobres en YouTube y TikTok. Y mucha gente descubrió Pokémon por primera vez. El mercado explotó. Eso nos demuestra algo muy importante. Cuando Pokémon celebra un aniversario importante, toda la comunidad presta atención. Y no solo los coleccionistas. También llegan nuevos jugadores, nuevos inversores y personas que simplemente quieren guardar un recuerdo. ¿Qué podemos esperar del 30º aniversario? Aunque The Pokémon Company todavía no ha anunciado todos sus planes, podemos imaginar algunas posibilidades basándonos en lo que hicieron anteriormente. Es muy probable que veamos nuevos sets especiales, productos exclusivos, Elite Trainer Boxes de edición limitada, colecciones premium, cartas promocionales, eventos mundiales y posiblemente el regreso de Pokémon clásicos. No me sorprendería ver nuevamente a Charizard, Pikachu, Mewtwo, Eevee o los iniciales de Kanto como protagonistas. Son personajes que venden muchísimo. Y Pokémon lo sabe perfectamente. ¿Qué puede pasar con el mercado? Aquí quiero dejar algo muy claro. Nadie puede garantizar que un producto vaya a subir de precio. Eso sería imposible. Pero sí podemos analizar tendencias. Y las tendencias nos dicen que, cuando aumenta la demanda y la oferta es limitada, los precios suelen subir. Eso ocurrió con Pokémon 151. También ocurrió con Prismatic Evolutions.
Y lo hemos visto recientemente con otros productos muy buscados. Cuando miles de personas quieren comprar exactamente el mismo producto al mismo tiempo, las tiendas se vacían. Los revendedores aparecen. Y el precio comienza a subir. Por eso muchas personas empiezan a prepararse con años de anticipación. ¿Qué estoy haciendo yo? En mi caso, mi estrategia es muy sencilla. Estoy intentando construir una colección que realmente disfrute. Estoy guardando algunos productos sellados que considero interesantes. Y, al mismo tiempo, sigo abriendo sobres porque esa es una de las partes más divertidas del hobby. No estoy comprando porque alguien diga que algo va a valer 10 veces más. Estoy comprando porque me gusta Pokémon. Y si algún producto aumenta su valor con el tiempo, será un beneficio adicional. Creo que esa es la mejor forma de disfrutar este hobby. Los errores que muchos cometen. Cuando se acerca un gran aniversario, muchas personas cometen exactamente los mismos errores. El primero es comprar por miedo. Ven que todos hablan de un producto y sienten que tienen que comprarlo inmediatamente. Eso se conoce como FOMO, el miedo a quedarse fuera. El segundo error es pagar cualquier precio. Si una ETB cuesta el doble de su precio original solo porque está agotada, quizá no sea el mejor momento para comprar. La paciencia suele ser una gran aliada. Y el tercer error es pensar únicamente en el dinero. Pokémon puede ser una excelente colección. Pero también debe ser un hobby. Si solo compras esperando hacerte rico, probablemente termines decepcionado. ¿Qué productos podrían llamar la atención? No podemos saberlo con certeza. Pero normalmente los productos más buscados suelen tener algunas características. Sets con Pokémon muy populares. Ediciones especiales. Productos de aniversario. Elite Trainer Boxes. UPC. Colecciones Premium. Y productos sellados que dejan de imprimirse. Por eso muchas personas prefieren conservar algunas cajas cerradas durante varios años. No significa que todas aumenten de valor. Pero históricamente algunas sí lo han hecho. Mi consejo para cualquier persona. Si estás empezando en Pokémon TCG, no intentes comprar todo. Es imposible. Ve poco a poco. Compra aquello que realmente te guste. Aprende cómo funciona el mercado. Infórmate antes de invertir. Y, sobre todo, disfruta del proceso. Porque abrir sobres, completar colecciones y conseguir esa carta que llevabas meses buscando es una sensación que no tiene precio. Conclusión. El 30º aniversario de Pokémon tiene el potencial de convertirse en uno de los eventos más importantes para la franquicia en muchos años. Todavía falta tiempo, pero precisamente por eso ahora es cuando muchos coleccionistas empiezan a prepararse. No sabemos exactamente qué productos llegarán. No sabemos qué cartas serán las más buscadas. Pero sí sabemos algo. Pokémon sigue creciendo. Cada año llegan nuevos fans. Y millones de personas siguen enamorándose de este increíble hobby. Así que mi recomendación es sencilla. Colecciona lo que te haga feliz. Aprende constantemente. No compres por impulso. Y disfruta cada sobre que abras. Porque, al final, las mejores cartas no siempre son las más caras. Muchas veces son las que nos recuerdan por qué empezamos a coleccionar.
Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y contarme en los comentarios. ¿Qué esperas tú del 30º aniversario de Pokémon? ¿Qué producto piensas guardar desde ahora? Nos vemos en el próximo video.